Lo que ven en pantalla fue el controlador MIDI que construí para mi tesis, con más de 100 controles de entrada, unos 60 controles de salida y 2 displays LCD de 16x2 que mostraban las canciones cargadas en Traktor Scratch. En el video de hoy comenzaré una serie de videos donde quiero explicar con el mayor detalle posible cómo logré construirla, explicando el código y el hardware. MIDI, que significa Interfaz Digital de Instrumentos Musicales, es un estándar de comunicación digital que permite la conexión y la transferencia de información entre diferentes dispositivos musicales, como teclados, sintetizadores, controladores MIDI y computadoras. Fue desarrollado en la década de 1980 y ha sido ampliamente adoptado en la industria musical. Cada trama MIDI consta de 8 bits de longitud y se transmite secuencialmente a una velocidad de 31.25 kilobits por segundo. Cada trama se divide en 3 partes: el byte de estado, los bytes de datos. El byte de estado se utiliza para indicar el tipo de mensaje MIDI que se está enviando. Puede representar eventos como notas presionadas, liberadas, cambios de control, mensajes de programa, entre otros. El bit más significativo de este byte siempre es 1, mientras que los 7 restantes indican el tipo de mensaje. El byte de datos contiene información adicional necesaria para completar el mensaje MIDI. Pueden variar el número según el tipo de mensaje. Cada byte de datos consta de 7 bits de información y un bit de paridad, que se utiliza para detectar errores de transmisión. El byte de estado, que es el primer byte, nos dice qué tipo de mensaje estamos enviando y en qué canal MIDI. En nuestro caso, sería un Note On en el canal 6. Luego tenemos los bytes de datos. El primer byte de datos representa el número de nota, en este caso 60, que corresponde a un Do central. El segundo byte de datos representa la intensidad o velocidad de la nota, en este caso 127, que indica una intensidad máxima. En el ámbito de la electrónica para controladores MIDI existen diversas opciones para la entrada de acciones, pero 2 de las más comunes son el uso de potenciómetros y pulsadores. Sin embargo, también se pueden explorar otras alternativas como encoders, selectores y diferentes sistemas, dependiendo de la creatividad y las necesidades de cada uno. Comencemos hablando sobre los potenciómetros. Estos se conectan en modo divisor de tensión y su lectura se realiza a través del pin central de este. Son muy útiles para obtener mediciones entre un rango de 0 a 127, que son los valores admitidos por el protocolo MIDI. Estas mediciones se pueden utilizar, por ejemplo, para ajustar niveles de un controlador, permitiendo un control preciso sobre diferentes parámetros. Por otro lado, tenemos los interruptores o switch. Para su conexión se recomienda utilizar una resistencia pull-down. En este caso, típicamente se envía un valor de 0 cuando se encuentra sin pulsar y de 127 cuando este está pulsado, aunque se pueden aplicar otros valores según nuestras necesidades. Los interruptores son útiles para enviar comandos de encendido, apagado, selección y otras acciones similares. Si bien existen distintos tipos de Arduinos en el mercado, la cantidad de entradas análogas y digitales que estos tienen son bastante limitadas. Para solucionar este problema en el controlador MIDI que fabriqué, utilicé multiplexores para realizar una ampliación de entradas. Esto ya lo expliqué en un video anterior, que lo dejaré en la parte superior y en los comentarios. Ahí explico cómo funcionan y más adelante veremos cómo lo podemos agregar al código de nuestro controlador MIDI. En el siguiente programa de Arduino vemos las distintas partes básicas para enviar los datos MIDI. Primero establecemos que A0 es una entrada para la lectura del potenciómetro. Luego iniciamos el puerto serie en 31.250 baudios, para que coincida con la velocidad del MIDI. Nos saltaremos Void Loop, lo analizaremos más tarde. En Void Set Data realizamos el envío de los datos MIDI. Como se puede ver, enviamos 3 mensajes continuos que serían las partes necesarias para completar el mensaje. Si le damos los datos de entrada a esta función, este hará el envío de la trama MIDI por el puerto serial. En Void Loop vemos que realizamos la lectura del potenciómetro que se encuentra en el pin A0 y se divide por 8 para que la salida sea de 128 valores, que se adecua al protocolo MIDI, donde podemos enviar valores de 0 a 127. Luego enviamos los parámetros a Void Send. Enviamos 150, que corresponde a nuestro ejemplo inicial, donde la función es Note On y canal 6.
luego enviamos la nota 60 y finalmente el valor leído desde el potenciómetro. Si bien este programa funciona, tiene un grave problema. Este no dejaría de enviar datos y esto nos saturará la comunicación. Para mejorar esto debemos hacer unos cambios. Primero crearemos una variable que llamaremos última lectura. Luego, antes de hacer el envío de datos, analizaremos si el valor del potenciómetro ha cambiado. Esto lo logramos con un if. Comparamos si última lectura es distinta de la lectura del potenciómetro. Si no lo es, nos saltamos el envío de datos que se encuentra dentro. Pero, si el valor es distinto, lo primero que hacemos es guardar la nueva lectura en nuestra variable para compararlo más adelante. Y luego enviamos los datos a void sendData. De esta manera enviaremos los datos únicamente cuando estos cambian. En el caso del pulsador, algunas cosas cambian. Nuestra variable es ahora un booleano, y para hacer el envío de datos debemos ahora analizar el valor entregado por la lectura digital. Así, si el valor leído es bajo, enviaremos un mensaje con el dato 2 igual a 0, y si la lectura es alta, haremos el envío de un 127. Tengan en cuenta que esto es solo un ejemplo y podríamos mandar un opt-on y luego un opt-off, o distintos valores. Esto dependerá de lo que quieran lograr con su proyecto. En el próximo video de esta serie veremos cómo se realiza la lectura de los datos de entrada para realizar acciones en nuestro controlador MIDI, por ejemplo, encender algunos LED para indicar estados. Si te gustó o te fue útil, suscríbete y pon me gusta.